Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. Now I'm connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos pues a esta mesa de innovación en la vivienda social. Un título que ante el reto, la dificultad y la situación social que estamos viviendo aparece aún como más obvio, ¿eh? Necesitamos innovar para dar respuestas a este tipo de problemáticas y de alternativas. Me han dicho que hace un momento el secretario general ha dicho que aspiraba en pocos años a llegar a la media europea de un 9% de vivienda social. No lo quiero dudar, ojalá, me encantaría. Y en todo caso, vamos a trabajar por ello. Dicho esto, quiero presentarme. Yo soy Antoni Sorolla, soy director general de Sogevisos, una empresa del Banco Sabadell que gestionamos vivienda social. Y precisamente se creó hace 6 años con esta lógica de innovación, porque nosotros, más que gestionar inmuebles, gestionamos personas que, por supuesto, están en inmuebles. Pero esto sería otra presentación. Y, en todo caso, estoy aquí como miembro de GEAQUESE, Gestores de Vivienda Social de Cataluña. Es una asociación que agrupa los distintos gestores que estamos vinculados a la gestión de vivienda social. Básicamente son los gestores públicos, los promotores públicos, que son, queramos o no, el puntal de este proyecto desde hace muchos años, pero además están fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, cooperativas sociales, etcétera, etcétera. Bien, en este contexto, por supuesto, creemos que desde la posición de nuestras entidades tenemos mucho que aportar en la innovación. De hecho, siempre lo hemos sido. Y concretamente la administración pública, como después veremos, es un puntal de esta innovación. Dicho esto, y para ir al grano, os voy a presentar las personas que nos acompañan. En primer lugar, supongo que estará conectada ya, Sorcha Edwards. Sorcha Edwards es la secretaria general de Housing Europe. Housing Europe es la Asociación Europea de Vivienda Social. Hola, Sorcha. Hola. Sorcha nos dará una primera visión. Seguramente ella y su organización
son el equipo que más información tienen de todas las políticas, de todas las gestiones y todas las actividades de vivienda que se hacen en Europa. Y le hemos pedido precisamente que en este contexto nos diera una pincelada. Como sabéis, tenemos mucho que aprender de Europa, ya lo estamos haciendo, pero seguramente sus aportaciones nos ayudarán también a ver un poco más allá de nuestra estricta problemática. En segundo lugar, tenemos a Javier Buró. Javier es gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona ha sido siempre, desde hace años, si me lo permites, puntero en las políticas de vivienda. Recuerdo las primeras viviendas dotacionales, las primeras reservas de vivienda protegida, los primeros registros de demandantes. Es cierto que algunas de esas cosas las copiamos del País Vasco, que son los verdaderos pioneros en España de vivienda, y algunas cosas las copiamos de Javier cuando estaba en el País Vasco. Yo lo conocí allí precisamente. Pero bueno, en todo caso, el ayuntamiento ha sido siempre un elemento innovador, yo creo que reforzado y más acentuado, si cabe, estos últimos años. Y Javier es el puntal y nos podrá explicar desde esta visión los proyectos innovadores y los grandes retos. Y finalmente nos acompaña Juan Carlos Álvarez, que es el director general de negocio de gestión patrimonial de Servihabitat. Servihabitat, si no el más, debe ser de los servicios inmobiliarios el más grande o de los más importantes de España. Llevan carteras de entidades financieras, de fondos de distintos, y además tienen una faceta importante también de gestión de vivienda de parque asequible o social, y por lo tanto seguro que constantemente, aunque por motivos propios de compromiso y de eficiencia en la gestión, están innovando, y por lo tanto la visión de un gestor de alto volumen, de los principales gestores que nos pueda dar también de esta innovación, creo que nos puede ayudar mucho. Y hecha esta presentación, si os parece, empezamos. La idea sería hacer una breve intervención entre 10-12 minutos cada uno para darnos un poco de tiempo a interlocutarnos o a preguntarnos si queda alguna cosa en el tintero. Sorcha, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Bienvenida. Bueno, aunque no estés aquí, pero estás como aquí. Bienvenida. Y nada, te doy la palabra con esta idea, a ver qué nos puedes aportar de las experiencias europeas en el marco de este momento y en un momento de cambios tan bruscos, no solo en España, sino, como tú seguro nos explicarás y conoces más, en toda Europa. Gracias. Ya. Muchas gracias, Tony. Voy a hablar en un castellano malo. Pero espero que me pueden entender. Como ha dicho, aquí en Europa, en Bruselas, Housing Europe, como tenemos miembros federaciones en todos los países, estamos expuestos a los retos que tienen los miembros a nivel local. Pero quisiera decir que también al nivel europeo hay algunas buenas noticias, porque has mencionado el hecho de la importancia de copiar, y eso creo que nunca ha sido tan importante que ahora. Copiar uno del otro, un sistema del otro, una ciudad del otro y un país del otro. Y veo que ese apetito de aprender entre los organismos cooperativos de vivienda social, entre las ciudades, entre los países, los gobiernos, nunca ha sido tan fuerte. Y podemos decir que después de 13 años sin haberse reunido los ministros responsables para la vivienda en todos los países miembros de la Unión Europea, se han reunido por la primera vez en Francia durante la presidencia francesa, y van a seguir ese nuevo Dilo en inglés, no te preocupes. Bueno, van a seguir con esas reuniones debajo de la presidencia checa, que ahora van a reunirse en Praga este noviembre. Y en eso vemos que el potencial de aprender uno del otro es enorme. Y por eso también estamos muy contentos que Barcelona va a seguir ahora la tradición del Festival de Vivienda Social, que es un punto
de encuentro muy importante para toda la comunidad que quieren poner lo social de nuevo en vivienda. Porque eso es lo que estamos experimentando en estas últimas décadas, que la vivienda es una comodidad, es una inversión, y en muchas circunstancias hemos realmente olvidado de la dimensión social. Y esos encuentros al nivel entre los ministros, entre las ciudades, están tan importantes ahora. ¿Cuáles son los retos comunes? Porque incluso si hay la vivienda en cada ciudad, cada país, es una realidad muy distinta. O sea, incluso si solo vemos las formas de la cooperativa de vivienda social, por ejemplo, las cooperativas en Suiza, en Alemania, construyen vivienda que se quedan en alquiler para siempre. Las cooperativas de vivienda en Suecia y hasta no hace mucho tiempo en España y Italia son para vender a los propietarios. Incluso si hay mucha diversidad entre los sistemas de vivienda, vemos los retos comunes que están saliendo ahora. Y algunos no son tan obvios. Lo que está realmente saliendo de esas reuniones es la isolación social, ¿cómo se dice? Loneliness en inglés. Y incluso en los países donde se ve sistemas de vivienda bastante buenos, con menos problemas de asequibilidad, pero eso, isolación social, sobre todo entre la gente mayor, pero también isolación de la gente, de los jóvenes, que vemos en muchos países. Los responsables de dar la vivienda dicen que está saliendo con un problema grande en muchos lugares. Y claro, vemos en algunos países que esa tendencia es más avanzada que en otros. Por ejemplo, tuvimos el movimiento de las cooperativas de Noruega hace poco aquí en Bruselas, explicando que este problema de isolación entre los mayores está cada vez más grave, y que el sistema de planificación urbana no está adaptada a esa situación, y que están experimentando ahora con diferentes modelos de co-housing para la gente mayor, pero también co-housing intergenerational, entre diferentes generaciones. Y veo, por ejemplo, sobre ese problema que cada vez más vemos en Europa, y eso me trae muchas veces a ver los ejemplos en España, que es donde se ve el desarrollo de esa idea de vivienda intergeneración más desarrollado que en otros países europeos. Y veo, por ejemplo, la potencial de copiar en innovación social, pero claro, también innovación arquitectural, en cuanto a aprender a construir con espacios compartidos y espacios privados, está cada vez más importante. Eso es un tema. El otro, claro, creo que en España también se habla mucho, pero eso subió como tema muy importante también entre los ministros responsables para la vivienda, es la vivienda vacía. Eso también sorprende a algunos, porque como hay tanta falta de vivienda, sobre todo en las ciudades, en los capitales, ese problema de vivienda vacía estamos realmente en necesidad de ver más ejemplos, más innovación en cómo realmente ver cuál es el potencial, qué
qué porcentaje de esa vivienda vacía se puede usar realmente ahora. Y también, claro, estamos viendo cada vez más oficinas vacías. ¿Y cuál es el porcentaje que se puede usar de esas oficinas? Por ejemplo, aquí en Bruselas se dice que va a haber por lo menos 20% de las oficinas se van a quedar vacíos después del impacto del COVID. ¿Y cuáles son qué es la potencial? Ahí vemos también un ejemplo muy interesante saliendo de España, que ganó un premio en Helsinki hace poco, y esa intervención de la ciudad para realmente captar la vivienda vacía que hay y realmente adaptarlo para que se pueda usar para la gente en necesidad. Pero eso estamos viendo en toda Europa y espero que todavía más ejemplos van a salir hoy, más ejemplos de innovación en esa dirección hoy y durante estos días en Barcelona. Estamos también en el uso de oficina. Hemos visto otro ejemplo de París Habitat, la empresa pública de vivienda más grande en Francia, que tienen más proyectos donde han convertido oficinas vacías para el uso de estudiantes, de gente joven. Así que esos dos ejemplos, que hay un aspecto social y hay un aspecto físico, donde habrá falta de más ejemplos, más inspiración del mundo arquitectural para afrontarnos a estos retos. Claro, no se puede evitar el gran reto que vemos cada vez más, es el sinhogarismo, que vemos que está creciendo junto con la migración. Claro, el impacto de la invasión de Ucrania está, los miembros de la vivienda social y también las autoridades locales y nacionales están intentando dar una bienvenida digna a la gente en necesidad, pero vemos que debido al problema, la falta existente de vivienda, vemos en las noticias de muchos de esos miembros las tensiones que están subiendo, porque ya una crisis de vivienda y además encima de esta crisis, la crisis de la migración, vemos que de nuevo hace falta una otra manera de pensar, otra manera de intervenir en el mercado, que está cada vez más claro en todos los niveles. Y termino con un punto, yo creo que es quizás, como se dice en inglés, the elephant in the room. No sé si se dice en castellano el elefante en la sala, igual. Pero se dice financialization. Eso, por ejemplo, en Irlanda hemos visto el año pasado 25% de la vivienda construida fue vendida a fondos de inversión. Y ese gran problema no es solo en Irlanda, claro, en muchos de los capitales. Si no encontremos una manera entre las autoridades locales que están, como Barcelona, Viena, París, que están haciendo Bolonia, que vemos todos los días más ejemplos donde quieren realmente redirectar estos fondos para que sea una ayuda a los problemas que tenemos en la falta de vivienda, la falta de vivienda asequible para los que necesitan
Pero eso creo que es donde se hace falta, claro, innovación, pero también hace falta ver qué es lo que ha funcionado bien hasta ahora en realmente canalizar estos fondos para que se puede usarlos para construir vivienda asequible, que se quede asequible, que no después de 10 años sube de precio y va al mercado privado, que se puede usar estos fondos realmente para también aumentar el nivel de innovación en el sector, porque tenemos los retos que, vinculados con el cambio climático, con la migración, con la isolación social, el hecho de vivienda vacía, que se puede usar esos fondos realmente para buscar soluciones a largo plazo para los retos que tenemos enfrente. Quería acabar así para dejar Muy bien. los otros hablar. Gracias. Muchísimas gracias, Sorcia. Gracias también por el esfuerzo de hablar en español, en castellano. La verdad es que te has expresado de maravilla. Muchísimas gracias. Digo esto porque yo le pedí, por favor, si podía hablar en español, porque sé que habla muy bien en español, pero por supuesto no es su lengua, pero esto facilita la comprensión y la intervención de todos. Has abierto muchas cosas que no voy a comentar ahora, porque si no, no tendríamos tiempo. Paso la palabra a Javier, que además hay algún tema que ha sacado Sorcia, que casi por alusiones puedes comentar, ¿no? No, ha sacado más de uno, pero bueno, hay uno claro, y es que el Festival de Vivienda Pública, Cooperativa y con ánimo de lucro limitado bianual que se hace en Europa, pues tenemos, creo, la suerte de que este año, en junio, bueno, el año que viene, la siguiente edición, en junio del 23, será aquí en Barcelona, y bueno, pues tendremos a los 3.000–4.000 sospechosos habituales del sector. Cuando digo el sector me refiero al tipo de empresas que representa Sorcia y su organización. Son 23 millones de viviendas y 53 millones de europeos que viven en viviendas no de mercado. ¿Cuál es nuestro drama histórico? Que de esas, 350.000 están en España. Ese no es el peso de España, ni en la economía y en la sociedad europea. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que nuestro modelo habitual de intervención en vivienda, que tiene 3 fechas a tener en cuenta: 1956, que se crea el Ministerio de Vivienda; el 78, porque aprobamos la Constitución; y el 82, porque hubo una evidente ola de cambio en políticas públicas que no hace falta expresarla. Esas 3 fechas seguían apostando por un modelo básicamente orientado a la propiedad, por un lado, y a la descalificación de las viviendas, por otro. España ha producido algo más de 6 millones de viviendas desde el 56, de un total de 25,5, eso es el 20% de la producción del stock total, y había momentos de producción del 40, el 50 y el 60% de vivienda protegida, y todo eso, o casi todo eso, se lo ha llevado el viento. La reflexión que tenemos que hacer es qué tipo de sistema queremos montar a futuro, seguramente teniendo en cuenta nuestro contexto europeo y occidental, para que dentro de 40 o 50 años no digamos otra vez lo mismo, que hemos trabajado con X millones de viviendas que acaban todas en el mercado. Concepto clave, la calificación definitiva del habitatge de protecció oficial, lo que en el debate europeo se llama la permanent affordability. Hemos dado pasos a través del Decreto Ley 17/2019, y a partir de ahora y hasta que cumplamos los objetivos de solidaridad urbana, no me extenderé, pero bueno, tiene bastantes detalles en los que está el diablo, pero las viviendas protegidas tienen que estar dedicadas de manera permanente a ese régimen. Bien, ¿qué hace falta para cambiar nuestro sistema? Hace falta suelo y vuelo, pero no es el principal problema. Es decir, disponemos de una legislación en materia de reserva de suelo para vivienda protegida, lo que en la doctrina europea se llama zoning, bastante homologables, y en el caso de la ciudad de Barcelona me parece que ahora mismo de vanguardia, porque hay obligaciones de generar vivienda protegida, no vivienda social sino vivienda asequible, tanto en suelo urbanizable como en urbano no consolidado y consolidado, para entendernos, tanto en expansión como en la ciudad ya existente. Además de suelo y vuelo, que en la ciudad de Barcelona es finito, pero en el área metropolitana todavía hay disponibilidades, hace falta 1 tonelada de dinero, que no es una medida muy técnica, pero me explico. Necesitamos más o menos el 1% del PIB de Cataluña, de Barcelona y de España, dedicado durante un par de décadas a generar un pilar del estado del bienestar que ahora mismo no existe, y que además no se va a poder hacer solo por las administraciones, sino hay que hacerlo en colaboración público-privada.
Esos son más o menos unos 12.000 millones de euros en el caso español y en el caso catalán 2.200, 2.300. Ahora mismo utilicemos la idea de los 11.000 millones. En los años malos tenemos 1.000 y pico millones de euros de gasto público en vivienda y en los años buenos 2.000 y pico, casi 3.000. Es decir, en el mejor de los casos estamos en 5 o 6 veces menos del gasto público que necesitamos. Insisto, no vale con hacerlo un año. Para transformar una política pública que requiere además un diálogo con el mercado, hace falta mucho dinero a largo plazo. No tengo tiempo, pero comentario aparte merece la fiscalidad. No solo tenemos un problema de insuficiente inversión, sino que en términos generales nuestra fiscalidad prima la vivienda libre respecto de la protegida, la vivienda en compra respecto de la del alquiler, el alquiler de mercado respecto del alquiler protegido y la vivienda nueva respecto de la rehabilitación. Es decir, todo mal, todo exactamente al revés de lo que decimos que queremos hacer. Si tuviésemos suelo, vuelo y dinero, hace falta confianza. Y confianza es el recurso más escaso y más difícil de obtener. Para desarrollar proyectos públicos hay que hacer colaboración público-privada, da para una conferencia de 5 horas, y para hacer proyectos de colaboración público-privada, previamente tiene que haber una buena colaboración público-pública. Y se basa en la confianza, se basa en que las partes sepan que van a un sitio juntos, que van a surgir dificultades y que las van a trabajar juntos. Y no tenemos un historial en vivienda, no hay un track record fuerte. En otras políticas públicas sí. En vivienda estamos todavía, digamos que, construyendo eso, estamos en las baserolas. Después hace falta otra cosa, que es certeza. Estamos hablando de inversiones de capital a largo plazo, con fuerte apalancamiento y que requieren un entorno de cierta seguridad sobre la fiscalidad que van a recibir esas operaciones, las ayudas públicas que pueden recibir, la financiación blanda y, bueno, siempre hay un imponderable, que es cuáles son los costes de construcción y mantenimiento, pero en inversiones a tan largo plazo, generar entornos de certeza es clave. Y ahora mismo, bueno, pues no lo definiré, pero certeza no creo que tengamos. Y hace falta una visión a largo plazo. Y la visión a largo plazo consiste en pensar qué ocurriría si tenemos éxito. ¿Qué ocurre si invertimos bien 11.000 y pico millones de euros todos los años? Y estructuralmente cómo configuramos esos sistemas para que tengan lo que también en la doctrina europea se llama lógica de revolving funds. Es decir, cómo generamos recursos que se capitalizan y se mutualizan de forma que el día de mañana implican nuevos recursos para nuevos proyectos. Y esto o se introduce en los propios diseños de los programas o es muy complicado de hacer. Esto en términos generales. ¿Qué estamos haciendo en Barcelona? Pues que es una ciudad obviamente de cierta relevancia, es la primera ciudad de Cataluña y la segunda de España, pero que no es ni una comunidad autónoma ni un ministerio. Es decir, tenemos nuestras limitaciones. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es construir, comprar y captar las 3 Cs, las 3 estrategias de oferta, y en general lo estamos haciendo con nuestros propios medios y buscando alianzas. Ya hemos dado el salto de 7.500 viviendas que gestionaba el Instituto Municipal de Vivienda en alquiler a las 11.000 y sabemos que simplemente con la inercia de los programas que estamos manteniendo daremos el salto para las 15.000. ¿15.000 viviendas son muchas o pocas? Son pocas, no son sistémicamente relevantes. Esas 7.000 eran más o menos el 12%, esas 7.000 más las ayudas al alquiler implicaban atender más o menos al 12% de la población que vivía en alquiler en la ciudad de Barcelona, siendo esa población en aquel momento el 30% del total. Las 11.000 viviendas de hoy significan 11.000 viviendas más las ayudas al alquiler, que son 28.000, están cerca de 30, significa atender al 17% de la población que vive en alquiler en Barcelona, que a día de hoy ya no es el 30%, sino que es el 40%. ¿Cuántos serán 15.000 viviendas más un paquete de unas 30.000 o 30 y algo mil ayudas? No lo sabemos porque depende de cómo varíe el porcentaje de familias que viven en alquiler. Pero en cualquier caso, digamos que Barcelona está construyendo una capacidad para ser, todavía no seremos sistémicamente relevantes, pero empezamos a ser un actor medianamente importante en qué se hace y en qué se puede ensayar que se construya entre varios agentes. Como decía Tony, Barcelona ha hecho cosas muy interesantes en el pasado, las que el contexto permitía hacer, y hay programas innovadores que básicamente lo que hay que hacer es continuarlos. Por ejemplo, el programa de movilización de vivienda vacía con Habitat 3 pues ya existía antes del 2015. O la bolsa de lloguer, en principio impulsada por la Generalitat y después fuertemente dinamizada por el Ayuntamiento, también existía. Pero yo quiero llamarles la atención sobre 2 instrumentos que ya existen y un tercero que estamos muy cabezones en que llegue a existir,
que son los siguientes. Hemos generado un CLT, un Community Land Trust, aunque en el resto de Europa saben que es un Community Land Trust, aquí todavía no lo sabe nadie. Hemos generado un convenio con las entidades del tercer sector, con las fundaciones y las cooperativas, por el cual el ayuntamiento provee suelo gratis, technicalities aparte, gratis, sin perder la propiedad. El suelo es municipal y se cede en derecho de superficie a muy largo plazo, casi un siglo. Proveemos unas pequeñas subvenciones, gestionamos las subvenciones estatales y facilitamos la financiación del proyecto. Hemos firmado recientemente un convenio con el ICO y con el ICF por valor de 140 millones de euros y estamos trabajando con otras instituciones financieras para ampliar esa capacidad. Y básicamente lo que le estamos diciendo al tercer sector es: si usted es capaz de generar 1000 viviendas a través de cooperativas de cesión de uso y fundaciones que gestionen el alquiler, nosotros estamos dispuestos a colaborar. Insisto, dinámicas de revolving fund. Esas entidades, cuando hayan devuelto su financiación y tengan beneficios, tienen que dedicar el 50% de sus beneficios a la propia entidad. Y ahí generaremos unas ciertas capacidades. Yo no lo veré, creo que no lo veré en mi vida profesional, si igual estamos todavía vivo, pero hay que ir diseñando esas cosas para que ocurran. El segundo instrumento, que parece completamente distinto, y es verdad que orgánicamente es un animal diferente, pero que cumple o quiere cumplir el mismo fin. Hemos generado una empresa público-privada metropolitana de Neynor, Cebasa, que ganaron una licitación, y el área metropolitana de Barcelona y nosotros mismos, para construir 4.500 viviendas, la mitad de ellas en la ciudad de Barcelona y la otra mitad en el resto del área metropolitana, todas ellas en alquiler y destinadas permanentemente al alquiler. Evidentemente, aquí el tipo de agente con el que dialogas no son grupos de barrio, ni cooperativas, ni profesionales locales. Estamos hablando de fondos de inversión grandes y compañías cotizadas, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es generar un pool de equity público y privado que permanentemente se dedique a construir y mantener viviendas protegidas y gestionadas en alquiler. Y acabo con una cosa que puede parecer una locura, pero que nosotros estamos absolutamente persuadidos de que se puede hacer, y si hemos hecho las cosas anteriores, pues bueno, igual también se puede hacer esta. Es lo siguiente: nosotros estamos comprando mucha vivienda, mucha para nuestros estándares. Estamos construyendo 8.000 y hemos movilizado 1.500 y hemos comprado algo más de 1.300. Pero las hemos comprado todas a tocateja. Nos hemos gastado 145 millones de euros públicos y unos 30 en el CAPEX, y el 100% de la propiedad es municipal y es un programa de compra puro y duro en el que compramos e integramos en parque público. Estamos absolutamente convencidos de que existen capacidades y posibilidades para generar instrumentos de coinversión entre el sector público y privado, para comprar juntos, rehabilitar juntos y gestionar juntos los edificios que sistemáticamente nos son ofrecidos, porque toda la ciudad de Barcelona fue declarada área de tanteo y retracto. Eso quiere decir que nosotros podemos igualar el precio de una operación privada y sustituir al comprador en la operación. Esto a corto plazo significará hacer un par de pilotos de lo que llamamos buy to rent, y a medio y largo plazo, si hay agua en la piscina, trataríamos de generar un fondo de inversión público-privado para estas compras compartidas, rehabilitación y gestión a largo plazo. Y no les aburro más, ni les atabalo amdadas. Un solo concepto. Esto nos lo ha dicho Sorcha, o sea, yo lo comparto porque nos lo dicen los colegas europeos. En Barcelona estamos todavía lejos de tener un sistema robusto de políticas públicas de vivienda y de colaboración con el mercado, pero lo que nos empiezan a decir nuestros colegas es que, vistas todas estas dinámicas y todos estos proyectos, Barcelona es un modelo emergente para los modelos emergentes. Es decir, nunca seremos un modelo para Ámsterdam, nunca seremos un modelo para Viena, nos llevan 100 años de ventaja, pero sí somos un modelo para buena parte del Mediterráneo europeo y para todo el eje de Visegredo, que pasó de tener vivienda 100% de estatal a vivienda 100% de mercado. Con incertidumbres y con dudas, pero nosotros creemos que estamos ensayando una gramática que puede permitir generar ese tipo de instrumentos que el día de mañana sean sistémicamente relevantes. Ahora bien, no les voy a engañar a nadie, sin los 12.000 millones de euros al año y una fiscalidad adaptada, pues pelearemos, porque somos muy cabezones, pero no seremos sistémicamente relevantes. Muchas gracias, Javier. Juan Carlos, te paso la palabra ya directamente, porque vamos justillos de tiempo, pero seguro que con la de cosas que han salido alguna aportación puedes aportar. Lo malo de hablar el último es que lo primero se te comen las ideas, los que han hablado antes, y se te comen el tiempo. Por lo tanto, tengo menos cosas que decir porque muchas ya se han dicho y tengo menos tiempo. Por lo tanto, intentaré ajustarme al tiempo. Hombre, estamos hablando de que realmente, no decimos nada nuevo, tenemos una carencia estructural de vivienda, de un parque público de vivienda en alquiler,
por diferentes motivos. Javier lo ha explicado muy bien. Creo que además uno de los problemas que tenemos ahora también es que tampoco existe un consenso político en ese sentido de cómo tenemos que enfocar las cosas y que no hay una dirección clara de hacia dónde tenemos que ir y estamos un poquito al pairo de cambios de color político. Se están tomando, bajo mi punto de vista, y quizá yo hablo más desde el lado privado, ¿no? Algunas medidas que no ayudan claramente a resolver el problema, si son medidas más, pues, por ejemplo, bajo mi punto de vista, insisto, la limitación de precios de alquiler, etcétera, que eso no solamente no ayuda, sino que en algunos casos hasta puede ser perjudicial, pero que tiene quizá un carácter más de cara a la galería, más electoralista. Esto te da un poco una presión de que a corto plazo no parece que se vaya a resolver esta carencia. Comentabas al principio de que parecía que había una voluntad de que en 10 años se llegue a un porcentaje. Ojalá, yo personalmente lo veo complicado, cuando en otros países llegar a ese porcentaje de vivienda es algo que ha tardado pues, más de 40, más de 50 años y que es un tema complejo. Por lo tanto, la única vía o una de las vías que habría que aplicar a las palancas es acudir de alguna manera a stock ya existente. Promover es lento, sabemos que el ciclo inmobiliario es un ciclo que tiene su duración, seguramente en el ámbito público todavía es un poquito más largo y además hay el problema de que normalmente el ciclo de producción inmobiliaria es más largo que el ciclo electoral y a veces eso pues, provoca que no haya mucho interés pues, porque bueno, no se pisan una cosa con la otra, ¿no? Pero entonces creo que hay que actuar, al hilo también lo que he comentado, o sea, comprando vivienda existente, es actuar sobre el stock existente y esta gestión, actuar sobre esta gestión stock existente tiene un problema y es que hay que gestionarlo y la gestión de ese stock es una gestión compleja, básicamente porque es un stock que tiene el vicio de ser atomizado y disperso. No es hacer una promoción adaptada a lo que sea, sino que tienes que adaptar con lo que haya. Y aquí hay mucho juego. Yo creo que realmente no es... seguramente a lo mejor tampoco está exactamente en el sitio que te gustaría, pero es lo que hay, ¿no? Pero bueno, hay mucho juego porque hay que gestionarlo. Se ha hablado mucho últimamente, pues, por ejemplo, de la conversión de locales comerciales en vivienda, aquellos locales que no tienen uso y que pueden ser una vía interesante, evidentemente debidamente regulada, ¿no? Pero yo me voy un poco al punto de que, y hablando de innovación, todo esto tan complejo que realmente suscribo muchas cosas de las que ha dicho Javier, el tema de la certidumbre, por ejemplo. Hay una certidumbre que creo que te has dejado, la certidumbre legislativa, porque a veces vamos dando bandazos y el inversor o el que se quiere dedicar a esto pues no sabe por dónde ir, eso creo que también sería interesante. Pero todo esto se va a tener que gestionar y esa gestión es lo que ahora mismo creo que es uno de los retos que tenemos que innovar. Y la gestión tiene que ir enfocada en dos dimensiones. La gestión del parque de inmuebles, propiamente dicho, con sus complicaciones, que puede ser el parque de nueva producción o puede ser el parque existente con su complicación desde el punto de vista de atomización y dispersión, o incluso de transformación, el ejemplo que ponía de los locales comerciales. Pero también, y lo apuntabas tú al principio, Tony, la gestión de las familias. La gestión de las familias es un tema que tradicionalmente en España, siendo un país más de propietarios y no de arrendatarios, no se le ha puesto foco. Y ahí creo que es donde realmente tenemos que avanzar. Las familias que tienen problemas de vulnerabilidad, esas familias hay que ayudarlas. Pero lo primero que hay que hacer es detectar si realmente tienen ese problema de vulnerabilidad o no. El que no lo tiene, pues hay que decirle que usted no tiene este problema y por lo tanto si está ocupando un inmueble que es necesario para la familia, déjelo libre. Y si lo tiene, pues hay que ayudar a resolver el origen del problema. Y ahí está pues, todo el tema de programas de acompañamiento, reinserción laboral, formación digital, etcétera. Que, bueno, parece que estemos hablando de algo que no tenga nada que ver con el inmobiliario, pero sí que lo tiene que ver porque en el inmobiliario hay inmuebles y hay arrendatarios, ¿no? Y aquí es donde creo que tenemos que innovar y avanzar. Yo un poco por concretar para mí los 4 puntos clave que desde el punto de vista de gestión tenemos que avanzar es, lo primero es crear esa capacidad
suficiente de gestión de este parque. Javier decía, oye, ¿y qué pasa si tenemos éxito? Y yo estaba pensando, pues habrá que gestionarlo. Y ahora mismo esa capacidad no la tenemos, seguramente ni cualitativa ni cuantitativamente. Es algo que tenemos que desarrollar y capacitarnos. Creo que otro punto interesante es crear consensos a nivel de mercado, tanto público como privado, de consensos de buenas prácticas. ¿Cuáles son los criterios de vulnerabilidad? ¿A quién hay que ayudar? ¿Cómo hay que ayudar? ¿Cómo hay que acompañar? Etcétera. Creo que es muy importante. Crear a lo mejor pues, un libro blanco de buenas prácticas que sea algo que realmente sea una referencia para todo el mundo. Creo que tenemos que incentivar, en tercer lugar, de alguna manera consensuada cuotas de vivienda social asequible. Y entiendo por cuotas que tanto el lado privado como el público, vía pues, incentivos fiscales, vía lo que sea, tengan un interés en tener en crear, el público por descontado, pero el privado, que tenga interés en crear vivienda social o vivienda asequible, porque tiene ventajas fiscales, porque tiene un tema reputacional que le ayuda, por la razón que sea. Pero eso hay que fomentarlo. Y por último, creo que lo fundamental, lo que más he hecho en falta yo, es que se debe llegar a un tipo de pacto de Estado de la vivienda en el que pues, se resuelvan los temas fundamentales. Lo ha hecho Sorcha, lo ha hecho Javier. La financiación, pues evidentemente si no hay fondos de alguna manera pues no vamos a ningún lado. Hay que ver de dónde salen esos fondos, si salen del lado público, si salen del lado privado. Ese pacto de Estado, qué nivel de certidumbre crea para que haya confianza en el largo plazo. Y en resumen creo que es lo que hay que hacer y luego evidentemente pues gestionar en caso de éxito como lo manejamos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Lamentablemente, creo que ya nos hemos comido el tiempo, como era de esperar. Digo lamentablemente porque creo que habéis abierto muchos temas que merecerían ahora empezar el debate, como suele pasar. Pero creo que se nos ha acabado el tiempo, o sea que ahora daré pase a la presentadora. En todo caso, agradeceros. Sorcha, muchísimas gracias. Lamento sinceramente no poder profundizar en cosas que has dicho o que habéis dicho vosotros. Javier nos ha hecho un marco de enfoque general que estaría bien poder debatir y profundizar, aunque en el fondo creo que lamentablemente todos estamos de acuerdo. No sé por qué no somos capaces de articularlo. Pues muchísimas gracias. Lo importante, la colaboración público-privada tan necesaria para relanzar estos proyectos en cuanto a la vivienda social asequible, que son cruciales también en nuestro país. En la sesión anterior nos decía el secretario general de Vivienda que la intención del Gobierno es llegar en los próximos 10 años a cumplir la media de la Unión Europea, llegar a un parque social de vivienda en un 9%, ahora mismo España está en un 2,5%. Veremos si se puede conseguir este dato, si las políticas van a ponerlo encima de la mesa y a que sea realmente una prioridad. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos en esta sesión sobre vivienda social, que seguiremos trabajando a lo largo de estas sesiones. En la siguiente vamos a hablar de nuevos modelos de vivienda, sobre el co-living y muchos otros aspectos. Hasta ahora. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.
Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.